Ryzen 5 5600G y el misterioso Ryzen 5 5600 GT. Si estás buscando un procesador para tu próximo PC y no sabes cuál de estos dos escoger o cuál es la diferencia entre ambos de estos procesadores, pues quédate al final de este video. El Ryzen 5 5600G es uno de los procesadores más destacados de AMD por su calidad-precio, pero seguramente si estás en este video te estarás preguntando cuál es la diferencia entre el Ryzen 5 5600G y el 5 5600 GT. A lo mejor tienes alguno de estos y no sabes cuál es la diferencia entre este y este, o si simplemente quieres saber sus características de rendimiento por si tienes el Ryzen 5 5600 GT. Así que bien, primero vamos a hablar del Ryzen 5 5600G. Este procesador forma parte de la serie de AMD Zen 3. Es muy popular entre los PC gamer de gama baja y los creadores de contenido de presupuesto ajustado. Este procesador salió en el año 2021, pero ¿por qué este procesador es uno de los preferidos por muchos? Pues esto es porque tiene 6 núcleos y 12 hilos, lo que lo hace muy eficiente para multitasking y para juegos que no son muy pesados. Además, el Ryzen 5 5600G cuenta con gráficos integrados Radeon Vega 7. Esto significa que no necesitas de una tarjeta gráfica dedicada, ya que puedes jugar títulos ligeros como Fortnite, Valorant o League of Legends sin ningún problema. Su velocidad de reloj base es de 3.9 GHz y puede llegar hasta una frecuencia máxima de 4.4 GHz cuando tiene activado el boost. Este boost se activa cuando estamos exigiendo mucha potencia a la computadora, por ejemplo tareas de renderizado, edición de videos o de edición de imágenes con Photoshop. Todo esto con un TDP de 65 watts, lo que lo convierte en una opción excelente para PC compacta o de bajo consumo, y para poder así armar una PC económica que corra los juegos en gráficos medio bajo sin necesidad de gastar en una tarjeta gráfica dedicada. Ahora pasemos a hablar de Ryzen 5 5600 GT. Este procesador salió el 8 de enero de 2024. Sí, así es, este procesador económico salió este año y por un precio realmente no muy diferente al del 5 5600G, que cuenta con los mismos 6 núcleos y 12 hilos, es decir, los subprocesos. Las siglas GT significan Graphic Turbo, prometiendo así mejorar el rendimiento en sus gráficos integrados Vega 7. Este procesador se caracteriza por estar más optimizado para el gaming y no tanto para el trabajo de oficina, como podría ser usar Word, Excel o leer libros piratas en PDF. Pero no te preocupes, esa diferencia ni siquiera la vas a notar. Esto ya que el procesador cuenta con una frecuencia de reloj base de 3.6 GHz, lo que lo hace un procesador un poco más lento a comparación del 5 5600G, el cual tiene una frecuencia de reloj base de 3.9 GHz. Pero el Ryzen 5 5600 GT recupera todo esto en su frecuencia turbo de 4.6 GHz, dándonos así una mejora de rendimiento al momento de utilizar programas pesados como lo sería el Photoshop, Adobe Premiere y Blender para renderizados, o en benchmarks por ejemplo para Cinema 4D. Sin embargo, a pesar de que este procesador haya salido este año, muchos esperaríamos que este procesador tenga un PCI Express 4.0, pero lo cual no es así. A pesar de salir este año en el 2024, este procesador aún nos sigue brindando un PCI Express 3.0, que si bien esto no empeora el rendimiento de nuestra computadora, solamente estaremos desaprovechando el 100% de su potencial de algunos componentes como sería la tarjeta gráfica o el disco duro, ya que en vez de usar el 100% de su potencia, estaremos utilizando nada más el 70 o el 80% de su potencia total. Pero entonces, ¿realmente cuál es la diferencia entre estos dos procesadores? Realmente la diferencia entre el 5 5600G y el 5 5600 GT está en la optimización y preparación para el gaming y tareas más pesadas, dándonos así mejores resultados de rendimiento, teniendo en cuenta que sí o sí tenemos que utilizar 16 GB de RAM en Dual Channel, es decir, dos memorias de 8 GB. Esto pues obviamente si vamos a utilizar los gráficos integrados de nuestro procesador. Ahora si conseguimos un módulo de 32 GB y tenemos una tarjeta gráfica,
pues no afectaría tanto el rendimiento, pero siempre se recomienda instalar el Dual Channel. Así que por ejemplo en el Counter Strike nos da una media de 220 FPS con el 5600G y unos 235 con el 5600 GT. Realmente la diferencia no es mucha, solamente entre unos 15 FPS. En el Fortnite el Ryzen 5 5600G nos da una media de 190 FPS y el 5600 GT nos da una media de 162 FPS. Pero bueno, todo dependerá de cómo tengas configurado el juego y los gráficos, tus procesos de programas, entre otras muchas cosas. Y también dependerá mucho de la frecuencia que tengas en tu monitor, ya que no te servirá de nada tener 120 FPS si tu monitor únicamente es de 60 Hz, es decir que se muestra en 60 fotogramas por segundo, así que tendrás que buscar la mejor opción y resolución. Así que para concluir, el Ryzen 5 5600 GT es casi igual que el 5600G, solamente nos brinda mejoras de rendimiento en juegos y en tareas de productividad, como edición de videos o renderizado, pero yo te recomendaría que si tienes la posibilidad de comprarte el 5700G, lo hagas si tu presupuesto te lo permite, y si tienes planeado utilizarlo para multitareas como por ejemplo diseño o renderizado. Si tu objetivo es únicamente el gaming, pues en este caso sí te recomendaría que te vayas por el 5600G o el 5600 GT, todo dependiendo del precio que tengan ambos de estos, y que se encuentren, pues si no varía mucho el precio entre uno y otro, pues te lo compres. O si tienes planeado en el futuro agregarle una tarjeta gráfica, pues es una muy buena opción tener en cuenta el Ryzen 5 5600G normal. Así que bien, espero que este video les haya gustado, y ya saben que si este video pues les gustó, pueden apoyarme dejándome su like y su suscripción para que de esa manera siga trayendo este contenido, y pues nos estaremos viendo en un próximo video.